Aquí comienza Charlas que Sanan con Dolors Mora. Hoy quiero empezar haciendo mención a una película que se titula El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll es un científico que crea una poción que tiene la capacidad de separar la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Cuando Jekyll bebe esta mezcla, se convierte en Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier atrocidad. Bien, ahora veremos qué relación tiene con nuestra charla de hoy. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Charlas que Sanan. Como ya sabéis, nos gusta hablar sobre temas que nos aporten conocimiento para tener una mejor visión sobre nosotros, ya que conocerse es esencial para vivir de una manera más auténtica y satisfactoria, más en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Soy Dolors Mora y te voy a acompañar para que este sea tu momento. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de la polaridad y la sombra. Vamos a ver algunos tips que nos ayuden y algún ejercicio y preguntas reflexivas. Te recuerdo que puedes enviarnos tus preguntas y si tienes un tema del que te gustaría hablar, incluso puedes acompañarnos en directo. Tenemos una silla para ti, así que ya lo sabes, esperamos tus mensajes. Bien, empecemos. La polaridad y la sombra. La polaridad son los dos aspectos de una misma realidad. Es decir, el polo positivo y el negativo son las dos caras de una misma moneda y pertenecen a una misma unidad. En un plano físico, es decir, para crear la materia, se necesitan elementos positivos y negativos. El calor y el frío, por ejemplo, son de la misma naturaleza, es decir, temperatura. Y su diferencia está en una simple cuestión de grados. El termómetro marca muchos grados de temperatura y al polo más bajo le llamamos frío y al polo más alto le llamamos calor. Entre ambos polos hay muchos grados de diferencia. ¿Vale? En el ámbito emocional lo podríamos expresar como la coexistencia de emociones opuestas, como pueden ser el amor y el odio, la alegría y la tristeza. Las personas podemos experimentar sentimientos de una forma simultánea o alternativa. Y la forma en que equilibramos estas polaridades influye en nuestro bienestar emocional y en nuestra calidad de vida. Para ver la unidad, es decir, el completo, solo podremos visualizar de una forma sucesiva, es decir, los dos lados están ahí presentes de forma simultánea, pero solo puedo visualizar uno y luego el otro. ¿Vale? Nuestra conciencia, es decir, nuestro ego, es dual y nos hace ver el mundo en parejas de contrarios y eso nos crea conflicto. ¿Por qué? Porque nos obliga a decidir de forma continua. Ahí estamos todo el rato tomando decisiones. Tenemos siempre dos posibilidades de acción, pero solo podemos realizar una. Tenemos que elegir, decidir entre trabajar o no hacer nada, entre ser vegetariano y no serlo, tener hijos o no tenerlos. La duda y la elección está siempre de una forma muy presente. Cuando nos definimos a nosotros mismos, elegimos unas características determinadas. Por ejemplo, soy mujer, soy madre, soy trabajadora, de raza blanca, etcétera, ¿vale? Entonces, a cada característica con la que me identifico, me posiciono en un polo y descarto el contrario. Es decir, cuando digo soy trabajadora, estoy descartando el ser vaga, por ejemplo. Eso significa que estoy aplicando un valor. Ser trabajadora para mí es un valor bueno y está de acuerdo a mi sistema de creencias, ese que llevo.
¿vale? Así que necesitamos un sistema de creencias, de valores, para saber que la decisión que estoy tomando es correcta. Y así me será mucho más fácil las decisiones, porque me sentiré tranquila, me sentiré que estoy haciendo lo correcto. Entonces, ¿cuándo surge el problema? Pues cuando nuestro sistema de creencias se ve cuestionado porque otras personas toman la decisión contraria. Claro, según su sistema de creencias. Y es ahí cuando nos planteamos, ¿quién tiene razón? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Entonces, la solución no está en elegir esto o aquello, sino en admitir que puede ser esto y aquello. Es decir, que hay que aceptar que todas las posibilidades son igual de buenas o igual de malas. Los dos polos son opuestos, pero no incompatibles, pero nos crean un conflicto. Siempre tenemos que elegir, ser bueno o no serlo, elegir entre trabajar y no hacer nada. Siempre que afirmamos, como decíamos antes, yo soy esto, estoy diciendo yo no soy aquello. Definirse en un polo o en el otro es tener un concepto un tanto distorsionado de uno mismo. Porque nadie es divertido o aburrido, o es bueno o malo, o es triste o es alegre. Somos personas que vamos de una polaridad a otra, de un estado emocional a otro. Somos ambos extremos. Es decir, agresividad y delicadeza, los dos están incorporados. Cuando nos posicionamos en un extremo, negamos el extremo opuesto. Cuando yo digo, soy muy tranquila, nunca me enfado. O si yo digo, soy muy independiente, no necesito ayuda. Cuanto menos nos clasifiquemos, más flexibilidad y más libertad vamos a tener para adaptarnos a lo que va sucediendo. Vivir es en realidad transitar de una polaridad a otra. Cuando tenemos un grupo de pertenencia, nos comportamos como ese grupo dice que debemos comportarnos. Es decir, si los cánones al grupo que yo pertenezco valoran el ser amables, generosos, el ser intelectual, pues entonces esos aspectos que no encajan con mi sistema de creencias, ¿qué hago? Los rechazo, los reprimo y me posiciono en el extremo opuesto. ¿Por qué? Porque solo quiero mostrar aquellas características que, entre comillas, se entienden como buenas, es decir, valiente, con fuerza, el orgullo, el altruismo, y tapamos o ocultamos los que consideramos malos, ¿no? La crueldad, la debilidad, el egoísmo. ¿Y eso que niego, qué es? Eso que niego es mi sombra. Según Jung, la sombra está formada por todas aquellas partes de nosotros que reprimimos, negamos o ignoramos, debido a que no concuerdan con esa imagen que tenemos de nosotros mismos o con lo que consideramos que es aceptable. También incluye deseos, impulsos, creencias o cualidades que consideramos negativas o indeseables. Es todo aquello que no queremos ser, ni ver, ni admitir de nuestra identidad. La sombra no desaparece simplemente porque ignoremos o la reprimamos. De hecho, cuanto más la negamos, más poderosa se vuelve. Y sale de una forma totalmente indeseada en nuestra vida consciente, ¿vale? Así que, por ejemplo, para resumir, vamos a decir que nacemos como unidad y nos transformamos en polaridad.
Esto exige que nos identifiquemos con un polo y descartemos el contrario. Para ser lo que dicta nuestro grupo de pertenencia, por ejemplo, amables, generosos, éticos, sociables, entonces aquellos aspectos que no encajan en este sistema de creencias en el que estamos inmersos, los rechazamos, los reprimimos y los enviamos a la sombra. La sombra es todo lo que no podemos ser, pero somos. Así que con todo ello constituimos nuestro Frankenstein, es decir, nuestro alter ego particular. ¿Qué hacemos? Creamos un personaje con una falsa identidad, que este personaje lo que hace es reprimir lo que no podemos ser. Por ejemplo, si no nos permitimos mostrar la rabia, el desacuerdo, pues ¿qué hacemos? Creamos un personaje donde la persona es súper buena y sumisa. Es un personaje que ¿cómo se comporta? Pues muy rígido. Y de esta manera, con ese comportamiento tan rígido, ¿qué es lo que atrae? Pues atrae como un imán al complementario. Así que siempre que hay, por ejemplo, una víctima al otro lado, ¿y qué es lo que atrae? Es al verdugo. Son personajes profundamente reprimidos y en peligro de explotar en cualquier momento. Así que, ¿cómo afecta a mi vida cuando niego mi sombra? Pues, ¿qué ocurre? Que la sombra es normal el que quiera salir. Pero si en vez de asimilarla, lo que hacemos es proyectarla en los demás, y así que lo que juzgamos o rechazamos de las otras personas es lo que no me gusta de mí. Como hemos dicho, ignorar o reprimir nuestra sombra, ¿qué hace? Nos genera conflictos internos, emocionales, nos provoca ansiedad, depresión, estrés y esos comportamientos muy autodestructivos. Por ejemplo, cuando yo me posiciono como una persona pues súper limpia, muy ordenada, que no le gusta para nada lo contrario, lo opuesto, una persona desordenada. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tengo siempre en mi mente? Tengo el concepto opuesto a lo que es el orden y la limpieza. ¿Por qué? Porque es lo que busco ver en los demás para confirmar que yo soy una persona limpia y ordenada. Así, ¿qué es lo que atraigo? Justo la polaridad contraria. Porque de esta manera me comparo y me digo, vale, yo lo hago bien. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras más al extremo lleve mi posición, más atraigo a mi vida a personas del otro extremo. Bien, ahora veamos cómo integrar esta sombra. Bien, pues este es un proceso profundo que nos transforma, porque implica que tenemos que reconocer, aceptar y trabajar de una forma consciente esos aspectos que hasta ahora habíamos reprimido y negado de nosotros. Aceptar la dualidad es aceptar que tenemos pues unos aspectos de luz y de oscuridad dentro de nosotros y que los dos son perfectamente válidos y también necesarios para nuestro desarrollo personal. Al trabajar nuestra sombra, ¿qué hacemos? Podemos liberar esa energía que reprimimos dentro. Sanamos heridas emocionales y tenemos un sentido más auténtico de nosotros. Reconocer y entender nuestras polaridades es fundamental para lograr un mayor autoconocimiento, un mejor equilibrio emocional y un mejor desarrollo personal. Hay una frase de Jung que decía: para que sea redonda la vida, no exige que seamos perfectos, sino completos.
Bueno, y ahora me gustaría haceros unas preguntas para vuestra reflexión. Primera es, ¿qué aspectos de vuestra personalidad consideráis como positivos o más luminosos? ¿Y cuáles son los que consideráis como negativos? Segunda pregunta es, ¿qué os incomoda explorar sobre vosotros? Y tercera, ¿cómo podréis integrar de una forma saludable esos aspectos de la sombra? ¿Qué prácticas os pueden ayudar? Me gustaría que pudierais tener en cuenta estas preguntas y de esta manera empezar a trabajar esta parte nuestra. Ahora, como ejercicio, podemos buscar en nosotros cuál es ese mayor defecto que tenemos y ver cuál sería su opuesto. ¿Vale? Imagina que yo pienso que soy pues una persona con mucha agresividad, pues ¿qué es el opuesto? Pues el ser pacífico. ¿Vale? Es decir, voy a buscar las partes de mí que considero más negativas y voy a buscarles el opuesto y complementario mío. O sea, a los dos lados voy a ser yo. Esta es una forma por la que nos podemos conocer también. A veces nos podemos conocer por el lado positivo y también nos podemos conocer por el lado negativo. Los dos lados nos van a ayudar. Y otro ejercicio, bien, por si os apetece seguir trabajando ahí con este lado de la sombra, es un dibujo sobre la sombra. Es decir, si yo tuviera que dibujar ese aspecto negativo mío, por ejemplo, antes hemos dicho el ser agresivo, ¿cómo podría dibujarlo? ¿Qué colores usaría? ¿Qué formas tendría ese dibujo? Bien, pues hasta aquí la charla de hoy. Espero que os haya gustado.